vamos a dar cierre con nuestra última ponencia, con la doctora Paola Lazo Corbera. Chicas. Hola, hola, ¿me escuchan? Ok. La doctora Paola Lazo Corbera es doctora en Estudios Científicos Sociales por el ITESO. Actualmente es titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el estado de Jalisco. Antes de asumir este cargo, se desempeñó como profesora universitaria e investigadora independiente, asesora en género y educación, especialmente en temas de diversidad, inclusión y no discriminación, coeducación y derechos humanos. Ha colaborado con diversas organizaciones de la sociedad civil como activista feminista y defensora de los derechos humanos, principalmente los derechos de las mujeres de la infancia y juventud y los derechos sexuales. Formó parte del Consejo Directivo del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Fue miembro activo de las siguientes organizaciones: Equipo temático de educación de Observatorio Ciudadano Jalisco, ¿Cómo vamos? Miembro de la Mesa 6, Salud y Educación Integral de la Sexualidad. Miembro del Consejo Asesor del Programa de Consolidación de la Ética Pública del ITESO y miembro del Consejo de la Fundación Marisa. Nos va a ayudar con el tema incluir la perspectiva de género en la investigación académica. Bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto para mí estar aquí esta mañana con ustedes y les agradezco mucho desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres la invitación a platicar hoy con ustedes en torno al tema de por qué es importante incluir la perspectiva de género al momento de hacer investigación académica. Ojalá que resulte interesante y valioso para todas y para todos. Y bueno, estoy además a la orden por si surgen preguntas o cualquier inquietud, pues estamos hoy aquí. Y bueno, la idea es justo que podamos pensar esta mañana en por qué es importante incorporar la perspectiva de género cuando construimos conocimiento, cuando hacemos procesos investigativos y también cuando divulgamos el conocimiento o cuando informamos, o sea, cuando usamos los resultados de nuestras investigaciones para poder generar acciones en las comunidades o para poder generar diseño de políticas públicas, porque es importante que éstas incluyan la perspectiva de género para poder justo pues tener una mirada mucho más comprensiva de por qué es que sucede la desigualdad de género y por qué es que las niñas, las condiciones de violencia afectan todavía históricamente a las niñas, a las jóvenes y a las mujeres. Bueno, nosotros desde la Secretaría de Igualdad consideramos que es muy importante el papel que juega el sector académico en la construcción de conocimiento y en la divulgación de conocimiento. Y consideramos que en este papel tan importante es necesario que se puedan generar procesos investigativos que sean sensibles al género, es decir, que también promuevan el respeto y la no discriminación en el abordaje académico que se hace como investigadores y como investigadoras y como profesores y profesoras. Esto, por supuesto, lo hacemos tomando como base, primero que nada, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su artículo primero nos señala el derecho a la igualdad y a la no discriminación entre todas las personas, y ese tendría que ser un eje rector de todo nuestro quehacer académico en las instituciones universitarias y en las instituciones escolares. Y por último, también considerar el artículo cuarto de nuestra Constitución, que habla y menciona la igualdad entre mujeres y hombres. Y que si bien están plasmados en la ley, pues todavía nos queda un buen trecho por caminar para que sea una realidad para todas las personas. La siguiente. En este sentido, consideramos que es muy importante incorporar procesos analíticos, o sea, cuando hagamos procesos de análisis y de reflexión y de discusión académica, podamos incorporar en ellos la noción y la concepción de los derechos humanos de las niñas, de las jóvenes y de las mujeres, basados principalmente, sobre todo, en la vertiente de igualdad y en la vertiente de garantizar una vida libre de violencia para todas las niñas, las jóvenes y las mujeres, porque además estamos convencidas que si estamos pudiendo empujar una vida libre de violencia para ellas, estamos garantizando una vida libre de violencia para todas las personas. Consideramos que estos derechos humanos, los derechos humanos de las mujeres, son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales, y esto digamos que da vida o se reconoce universalmente a partir de la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos de Viena. Antes, digamos, se hablaba de derechos humanos de manera más general y no se hacía una reflexión particular de la importancia de reconocer los derechos de las niñas, de las jóvenes y de las mujeres.
¿no? Y al reconocer su importancia como derechos, es entonces ponernos también los lentes para poder mirar justo cuáles condiciones sociales, ¿sí?, políticas y culturales y económicas no han permitido que las niñas, las jóvenes y las mujeres tengan esta igualdad de derechos. En nuestro gobierno y el Estado mexicano, como nación, digamos, hemos adquirido un montón de compromisos a nivel internacional y a nivel nacional que nos comprometen y nos obligan, ¿sí?, a incorporar la visión de los derechos humanos de las mujeres en todo lo que hagamos en el trabajo, desde el diseño de políticas públicas, la implementación de los programas, y por eso consideramos que también los procesos de consulta y de investigación han de incluir esta mirada. Y les voy a enunciar algunas de las obligaciones que el Estado mexicano ha contraído, que me parece que son sumamente relevantes para que ustedes también las tengan en conocimiento. Tenemos, por supuesto, firmamos el compromiso con la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ¿sí? Este compromiso lo adquirimos en el año 1979, y bueno, México es un país firmante y comprometido justo con garantizar la no discriminación hacia la mujer. Esta convención justo nos da los elementos para poder mirar cuáles acciones son discriminatorias, cuáles acciones están vulnerando estos derechos, y tendríamos que evitar que esas acciones sucedan, y qué tendríamos que hacer como gobiernos y como Estado para comprometernos con ello. Por otro lado a su vez se desprende la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es la Convención Belém do Pará, a la cual nos comprometimos en el año de 1994, y compartirles que en esta convención justo lo que hace es reconocer que la violencia es una forma de discriminación, ¿sí? Entonces digamos que es como una respuesta, digamos, a la propia CEDAW, y es una manera más puntual de ver cuáles son, ahí se definen por primera vez con mucha claridad cuáles actos, ¿sí?, cuáles conductas y cuáles comportamientos configuran violencia contra las niñas, las jóvenes y las mujeres. Después refrendamos el compromiso con esta agenda a partir de el compromiso en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, específicamente en el objetivo 5 de esta agenda, que es el objetivo que plasma la importancia de incorporar la igualdad de género y de garantizar la igualdad de género en todo nuestro quehacer como gobiernos, pero también nos obliga a quienes producimos conocimiento a poder incorporar esta noción. Y ya aterrizado, digamos, en los compromisos nacionales y estatales, es que se genera en el año 2007 la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Tenemos también la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco, que surge al año siguiente, en el año 2008. Tenemos también la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que también es del año 2007, y a nivel estatal se genera la Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco en el año 2010. Y entonces me parece importante que tengamos conocimiento de estos instrumentos, porque son de alguna manera el referente y la hoja de ruta que nos permite decir por dónde tenemos que estar caminando los gobiernos. Primero, por supuesto, el gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales y todas las instituciones que formamos parte, digamos, de la sociedad y de la vida en sociedad, y las universidades pues no están excluidas de estas obligaciones, digamos, ¿sí? La siguiente. Me voy a parar tantito a ventearme y les digo, ¿sí? Y bueno, me gustaría como que empecemos a pensar qué entendemos por igualdad, ¿sí? Y qué papel juegan las instituciones académicas para impulsarla, ¿no? Y entonces sería empezar a mirar críticamente cómo se desarrolla la vida en las instituciones académicas, en las universidades, en los centros escolares, en los centros académicos, en los centros de investigación, como es en términos de qué tanto estamos promoviendo la igualdad entre todas las personas, pero la igualdad de género en lo particular, o sea, las condiciones dignas, justas y parejas para las mujeres y para los hombres en ella. La que sigue. La noción de igualdad es la semejanza de estatus social, de derechos y de responsabilidades de las mujeres y de los hombres respecto a la ley, y en cómo se lleva a cabo, digamos, cómo se da vida, en la manera en la que están integrados en la vida comunitaria y en la sociedad. Por sí misma, podríamos decir que la igualdad jurídica, o sea, la igualdad en la ley, no genera necesariamente igualdad social. Es decir, que no es suficiente que la igualdad esté plasmada en nuestras leyes y que digamos, ahí está y es derecho de todas las personas, sino que tenemos que hacer acciones específicas
para garantizar que sea una realidad para todas las personas. Dar trato igualitario a las personas que son socialmente desiguales genera mayor desigualdad. Muchas veces hay una confusión y decimos, ah, no, yo como profesor o como profesora trato a todos mis estudiantes de la misma manera, independientemente si su idioma originario y su lengua originaria, por ejemplo, es el español. Y entonces les hablo asumiendo y digo, no, pues los estoy tratando a todos parejo y a todos iguales, cuando muchas veces tenemos que hacer ciertas acciones diferenciadas para incorporar las necesidades particulares de algunas poblaciones, ¿sí? Las poblaciones indígenas, las poblaciones con discapacidad, las poblaciones de adultos mayores, por ejemplo, las infancias, la población de la diversidad sexual. O sea, dependiendo de las necesidades particulares de las poblaciones y de las personas, es que tenemos que muchas veces hacer acciones afirmativas que llamamos, que son como estas pequeñas adecuaciones que hacemos a las acciones que realizamos para poder incorporar y para poder garantizar la igualdad. Entonces, por un lado está la igualdad formal, que es la igualdad que se da en la ley, que se da, digamos, en lo escrito. Por otro lado está la igualdad real, que es esta igualdad que estamos impulsando para que suceda en los reglamentos, en los programas, en la operación, tanto de las instituciones de gobierno como de las instituciones de la sociedad. Y luego está la igualdad sustantiva, que es esa igualdad que decimos, esta de a de veras, ¿no? Digámoslo. La igualdad que nos garantice que independientemente de la etnia, de la raza, de la religión, del origen, de la clase social, de la edad, de la situación económica en la que se viva, del proceso formativo, por ejemplo, si es alguien que tiene educación superior o no, ¿sí? Podamos garantizarla y podamos asegurar que ésta se dé. ¿Sí? ¿Por qué hablaríamos de igualdad y no de equidad? A mí me gusta mucho aclarar siempre esta noción, porque a veces confundimos la equidad con la igualdad, ¿sí? Y a veces escuchamos tanto a políticos o a personas que están queriendo impulsar y que dicen, no, lo que hay que ser es equitativos y justos, ¿no? Y entonces hay una diferencia importante entre la noción de igualdad, de equidad, y la noción de igualdad. Y la equidad son justo esas acciones que yo les decía hace un momento, que denominamos acciones afirmativas y que, por ejemplo, cuando diseñamos planes y currículas de estudio, le llamamos adecuaciones curriculares. Son esos pequeños cambios que tenemos que hacer para garantizar que las personas tengan las mismas oportunidades y las mismas condiciones para aprender, para desarrollarse y para crecer con un piso parejo, ¿sí? Una acción afirmativa, ¿sí? O una adecuación, por ejemplo, son las rampas en las calles para que las personas con silla de ruedas puedan, o que tengan alguna dificultad de movilidad, puedan también circular libremente sin dificultad y sin barreras de acceso para ellos, ¿sí? Los aparatos auditivos, la traducción simultánea con lenguaje a señas, todas esas son pequeñas acciones que podemos hacer para facilitar los procesos y para garantizar la igualdad. Entonces, en principio, la igualdad a nivel institucional estaba vista con el concepto de igualdad de trato, con esta idea de a todos los tratamos por igual, y se consideraba que con eso estábamos ya propiciando la igualdad. Sin embargo, no es así. Nos fuimos dando cuenta que al tratar todos por igual, estábamos muchas veces discriminando a aquellos que no tenían ese piso parejo del que les hablo. En los años 70 y 80 empieza a entenderse el concepto de igualdad de oportunidades, ¿sí? Y es esta noción que buscaba superar la distancia entre la igualdad formal y la igualdad real. Y empezaron a generarse la introducción de estas medidas diferenciadas, estas acciones afirmativas, para igualar las oportunidades entre mujeres y hombres o entre otras vertientes poblacionales. A partir del año de 1995, gracias a la conferencia de Beijing, que fue una conferencia súper importante en materia de los derechos humanos de las mujeres, es que se introduce el concepto de transversalidad. Y este concepto es muy importante porque nos dice que todas las instancias de gobierno, ¿sí?, tenemos que transversalizar la noción de igualdad y la perspectiva de género en todo nuestro quehacer. Entonces, no importa si yo pertenezco a la Secretaría de Igualdad, tengo que propiciar condiciones de igualdad, pero también el secretario del Trabajo tiene que buscar cómo en todas sus acciones que hace garantiza que estas acciones promuevan la igualdad entre hombres y mujeres. Y el secretario de Educación tiene que garantizar también de manera transversal que esta igualdad se promueva en las escuelas y en las universidades, por ejemplo, ¿no? La secretaria de Desarrollo Rural también lo tiene que hacer a la hora de promover las acciones en el campo, ¿sí? Y así cada una de las dependencias tendríamos que estar transversalizando. Y entonces la invitación que vengo a hacer hoy es a incorporar esta mirada transversal
también en el proceso investigativo y en el quehacer que tenemos como profesores y como profesoras en el campo de la universidad, y también, por supuesto, como estudiantes en el ámbito universitario. Voy a tomarme tantito, un segundito. Para generar condiciones de igualdad, entonces necesitamos identificar y comprender las desigualdades sociales, económicas y políticas que existen todavía entre mujeres y hombres. Para ello, resulta fundamental entender cómo funciona el sistema sexo-género y su papel en la configuración de las desigualdades. La ciencia y su divulgación, o sea, el desarrollo del conocimiento que hacemos para poder comprender estas desigualdades es fundamental y es básico para poder generar estas condiciones de igualdad. Les voy a contar de un experimento muy sencillo que nos permite entender cómo es que funciona este sistema sexo-género, ¿sí? Y este sistema tiene que ver con la relación que la sociedad le hemos dado a los cuerpos sexuados de las personas, o sea, es decir, si nacemos con un pene o nacemos con una vagina, si nacemos y nos nombran niño o si nacemos y nos nombran niña, y a las expectativas sociales que tenemos sobre nacer con un tipo de cuerpo o con otro, ¿no? Y es un experimento muy interesante que realizaron el doctor Walter Mischel en la década de los 60, cuando era catedrático de la Universidad de Stanford, California. Él concluyó que lo que hace la distinción entre los sexos, ¿sí? O sea, la diferencia real que hay entre ser hombre o ser mujer, o entre nacer hombre o nacer mujer, o nacer niño o nacer niña, o nacer hembra o macho, como diríamos biológicamente, es realmente el trato diferencial, sobre todo el trato diferencial que reciben las personas solo por pertenecer a un sexo. Y les cuento del experimento. Él, mediante un experimento de psicología, el doctor Mischel documentó las reacciones y los comentarios de estudiantes, profesionistas y gente común que pasaban un rato observando a las y los bebés recién nacidos en el área de cuneros de un hospital. Durante más de 6 meses, personas de distintas culturas, de diferentes formaciones académicas y de diferentes niveles socioeconómicos estuvieron observando a las y los bebés del cunero, quienes tenían como único distintivo el color de su cobija. Por instrucciones del doctor Mischel, los niños tenían una cobija rosa y las niñas tenían una cobija azul. Sin que se les diera más detalle de cada bebé, quienes les observaban les asignaron atributos y comportamientos basados en creencias y en estereotipos femeninos y masculinos. Es decir, se dejaron influir por el color de la cobija. Esto reveló que a las personas se les asignan expectativas en función de los comportamientos que desde la sociedad se consideran femeninos o masculinos. Y entonces al bebé que tenía la cobijita rosa, ¿no? Cuando se movía la manita y se la ponía en la frente, decían, ay, mira qué dulce, mira qué hermoso, ¿no? Seguro va a ser igual de dulce que su madre, ¿no? Y si la bebé que tenía la cobijita azul daba unas pataditas, ¿no? Decían, híjole, va a ser buenísima para el fútbol, ya le estoy viendo sus ganas de jugar fútbol, ¿no? Igual que el papá, por ejemplo, ¿no? Entonces, fueron 6 meses, se hicieron los registros y el doctor Mischel decía, es que son más las expectativas que tiene la sociedad que realmente las diferencias. Por supuesto que hay diferencias biológicas que tenemos, los cuerpos sexuados de mujer son diferentes en esencia en términos biológicos, pero las capacidades y las posibilidades no tienen que ver con la diferencia en los cuerpos sexuados, sino mucho con las expectativas que tenemos como sociedad. Y una cosa importante que me parece importante de recalcar es que, muchas gracias, es que en la medida en la que generamos las expectativas, no solo es lo que esperamos de las personas, sino también los recursos y las oportunidades que le ofrecemos a las personas, ¿sí? A partir de estas expectativas. Gracias, Diana. A partir de esas expectativas, ¿no? Si yo espero que mi hijo sea un buen futbolista, obviamente, ¿sí? Lo voy a poner en condiciones de que empiece a practicar el fútbol desde chiquitito, lo voy a meter a las clases, lo voy a meter a la academia, lo voy a llevar a ver al estadio. Y si yo no espero eso de mi hija, no la voy a involucrar en nada de eso. Aunque a mi hija a lo mejor le interese o le guste, ¿no? Y si yo por el contrario tengo expectativas de que mi hija sea una buena cocinera, una buena bailarina, voy a generar la ruta. Y entonces el problema de las expectativas es que propiciamos ciertas cosas para unos, diferenciadas de las de los otros, y no propiciamos las mismas para todas las personas, o nos detenemos a escuchar qué le gusta o qué necesita o qué le interesa a cada niño, a cada niña, a cada niña, ¿sí? Para poder propiciar
las oportunidades parejas, ¿no? Y que cada persona decida qué le gusta, con qué se siente hábil, con qué se siente atraído y ser como mucho más libres en eso, ¿sí? Voy a detenerme a proponerles algunos conceptos que son claves para entender cómo funciona este sistema sexo-género. Y bueno, seguramente en muchos lugares han escuchado la palabra patriarcado y han escuchado que vivimos en un sistema patriarcal y que el sistema patriarcal o este patriarcado es el que nos impone las ideas, ¿no? El sistema patriarcal, ¿sí? Es un concepto, digamos, teórico, ¿sí? De los estudios de género y de los estudios del pensamiento feminista, que lo que nos permite comprender es que a lo largo de la historia, ¿sí? Toda la mirada que se hacía para comprender lo que sucedía alrededor en las relaciones sociales, digamos, y en el mundo en el que nos desenvolvíamos, estaba centrado en la mirada del hombre. Estaba centrado en considerar la visión del varón como central. Y entonces, en ese sentido, el patriarcado es un sistema que se proyecta en todos los ámbitos de la vida, en los ámbitos culturales, políticos, económicos y sociales, ¿sí? Pero se centra en valorar o en reconocer a los varones o a los hombres como aquellos que tienen las mayores posibilidades para tener un mejor manejo del poder. Es decir, que son quienes saben de dineros, que quienes saben de política, quienes saben de las cosas que son realmente importantes, y este sistema considera que todo lo que tiene que ver con las decisiones importantes en la vida social y política y económica, pues la tendrían que estar tomando, digamos, o encabezando los varones, y que las mujeres tendrían que enfocarse más al ámbito privado y al ámbito de los cuidados y al ámbito del cuidado y la atención a las y los otros, ¿no? Históricamente así ha sido, afortunadamente hemos ido sin duda cambiando y avanzando un montón, pero todavía nos encontramos, ¿sí? Con este tipo de ejemplos. Y les pongo un ejemplo, me detengo, porque la verdad es que en la mañana quería llorar un poquito de pensar en todos los años que nos faltan. ¿No? La ONU dice que nos faltan 230 años para lograr la igualdad, y yo les digo, no tengo 230 años para ver las condiciones de igualdad, pero en la mañana casi lloraba y decía, creo que a veces pienso que sí nos faltan 230 años. Tuvimos el izamiento de la bandera por los 200 años de conmemoración del Estado, digamos, en que nos constituimos como Estado independiente, y hubo dos discursos de dos estudiantes, una chica de sexto de primaria y un chico de tercero de secundaria. No quiero criticar para nada a los estudiantes, porque sé que tiene que ver con el entorno, a las y los estudiantes, porque sé que tiene que ver con el entorno en el que se desenvuelven, pero ambos lo dijeron súper bien, lo dijeron de memoria, fueron discursos largos, ¿no? Pero la postura, la actitud y lo que contenía cada discurso era completamente diferente, ¿sí? La chica de sexto de primaria sonreía todo el tiempo, lo hizo con mucha claridad, en un tono suave, en un tono dulce, en un tono amable, muy claro, muy contundente, muy bien, pero en ese tono, ¿no? Y el chico salió con lentes de sol, por ejemplo, que ya nos dice mucho también, ¿no? De la manera, y hablaba, pues, se da cuenta que yo estaba escuchando a un diputado federal, o a un, ¿no? O a un alcalde, y alzaba, y el tono de la voz era un tono fuertísimo, todo su lenguaje y todo lo que usó, incluso usó referencias a la guerra, referencias a, ¿no? Muy interesante, pues, en términos antropológicos y sociológicos, ¿no? Pero ahí yo lo que pensaba y decía, claro que seguro eran los mejores estudiantes o los mejores oradores de la escuela y por eso los seleccionaron, pero yo dije, ahí faltó un acompañamiento con perspectiva de género por parte de los profesores y las profesoras para poder hacer un lenguaje mucho más incluyente, mucho más acorde a lo mejor a la edad, ¿no? Y que no fuera tan claro la diferencia de los roles de género, cómo se van formando, ¿no? Entonces, bueno, quería compartirles esta anécdota porque me dejó muy conmovida y dije, tenemos mucho que hacer todavía en el ámbito educativo y en el ámbito de la socialización de género para empujar la igualdad. También tenemos un concepto clave, es el androcentrismo, que se los decía yo, es que los análisis que hacemos y las propuestas de políticas públicas, análisis históricos, por ejemplo, cuando justo me regreso a este momento también en que estamos celebrando los 2 años de Jalisco, cuando querían celebrar la celebración de los 200 años de Jalisco, recuerdo mucho que parte de la discusión que teníamos, nos presentaron a los personajes emblemáticos de nuestra historia y eran puros varones, ¿no? Y yo les decía, no, necesitamos buscar a las mujeres que también formaron parte de esta historia. Y me recuerdo que me decían, es que no hay, no, búsquenlas abajo de las piedras, tiene que haber. O sea, ¿qué estaban haciendo las mujeres? Estaban encerradas y nadie las permitió salir, no colaboraron, no contribuyeron, ¿no? Pues bueno, afortunadamente hicieron una ardua labor y pudieron visibilizar también a las mujeres que formaron parte de todo este proceso de vida autónoma e independiente. Pero ahí creo que naturalizamos la mirada androcentrista y
nos pasa de largo. Y si no nos detenemos a decir, a ver, no, ¿dónde estaban las mujeres? ¿Qué estaban haciendo en este momento de la historia? Y para poder visibilizarlas y poder contarlas, si no las contamos y si no hablamos de ellas, van a seguir inexistentes. Entonces, eso es incorporar también la perspectiva, ¿no? La noción de machismo tiene que ver con, justo desde este sistema patriarcal y androcentrista, es estos comportamientos, actitudes que están estereotipados y que esperan una cierta actitud y un cierto rol y comportamiento de los varones por el hecho de ser varones y uno de las mujeres por el haber nacido mujer, ¿no? Y entonces, como decíamos, el poder, la decisión, la política en ellos y los cuidados, el amor, la comprensión, la sensibilidad en las mujeres, ¿no? Y lo que es muy, muy preocupante de este machismo, que lo vivimos todas y todos, ¿sí? Porque todas y todos somos creados en la misma cultura, y entonces habemos mujeres machistas, ya vemos hombres machistas, y hay hombres machistas, no es exclusivo de los varones, sino hay que irlo desmontando todas y todos. Lo que es, a mí me parece lo que es muy triste también de que este sistema se siga manteniendo, es que sin duda hay muchísimos varones, ¿sí? Que no se quieren ser los proveedores, que no les interesa el poder, que no les interesa el éxito económico desde esta visión, ¿no? Y que ellos serían a lo mejor muy felices haciéndose cargo de los cuidados o haciendo literatura o haciendo poesía, ¿sí? Y no por eso dejan de ser menos hombres, ¿sí? Y hay muchísimas mujeres que les gusta el poder, que les gusta la política, que les gusta tener éxito económico, y no por eso son menos femeninas o menos mujeres, ¿no? Entonces, el machismo es el que nos marca esta señal y nos limita en ese sentido. El sexismo es otro concepto importante porque es esta forma de discriminación que se burla o que hace sátira, ¿sí? Desde estos estereotipos de género que son machistas, ¿sí? Cuando vemos a una mujer solo desde su cuerpo, ¿sí? O utilizamos una imagen de una mujer como sexy y consideramos sexy solo a las mujeres que son voluptuosas, por ejemplo, ¿sí? Estamos siendo sexistas, ¿sí? Si solo consideramos, ¿sí? Valioso a un varón que está fornido, ponchado, atractivo y que tiene los billetes en la mano, ¿sí? Pues estamos siendo sexistas con ese varón, ¿sí? Entonces el sexismo nos... ¡Ay, qué rico! Muchas gracias. Muchas gracias, ¿no? Y la misoginia es otro concepto que genera la discriminación y que muchas veces genera también condiciones de desigualdad y de violencia, que es ese odio y rechazo o aversión o desprecio hacia la mujer o hacia todo lo considerado femenino. Entonces, por ejemplo, aquellas personas que se burlan de la población de la diversidad sexual, ¿sí? Que se burlan, por ejemplo, de los hombres homosexuales o de las mujeres lesbianas, ¿sí? Están teniendo, esa burla contiene misoginia detrás, porque están devalorando, ¿sí? Todo aquello que sea, ¿sí? Femenino o considerado, digamos, relacionado con lo femenino, ¿sí? Y que muchas veces se manifiesta en actos violentos y crueles. Ante estos planteamientos surge desde hace muchos años, hace más de 300 años, surge el movimiento feminista que justo viene a cuestionar esta mirada patriarcal y esta mirada androcentrista y viene a decirnos, a ver, necesitamos buscar condiciones igualitarias, justas, equitativas, perdón, y respetuosas. No pasa nada, déjalo, ahorita recogemos. No pasa nada, Diana, no te preocupes. Queremos igualdad para todas las personas. Entonces, lo que busca cambiar el feminismo es la situación de subordinación de las mujeres, no por querer, que eso me parece muy importante aclararlo, no por querer una consideración de las mujeres como superiores, ¿sí? Aquellas personas que dicen, no, es que las mujeres son más buenas que los hombres para todo, tampoco es cierto eso, ¿no? Lo que busca el feminismo no es que las mujeres sean consideradas mejores, sino es que las mujeres no vivan en una condición de subordinación, ¿sí? Y no vivan en una condición de desigualdad y de trato minoritario y de trato despectivo o de trato desigual e injusto. Esa es la propuesta del feminismo. Busca la igualdad para las mujeres, pero la igualdad para todas las personas. Y la busca precisamente para las mujeres en esta consideración de que históricamente no ha habido esas condiciones de igualdad real para todas las personas, ¿no? Y bueno, empieza a hacerse mucho más visible el movimiento feminista a partir del movimiento sufragista, que es el movimiento que busca, primero que nada, el voto de las mujeres, ¿sí? Y después empieza a moverse para que haya participación política de las mujeres, y es muy simbólica la participación política de las mujeres, porque es decir, queremos a las mujeres fuera del hogar, de lo privado, ¿sí? Que las mujeres no tengan que estar recluidas exclusivamente en el ámbito privado.
¿sí? Si la mujer lo elige y lo decide, que sea su decisión real, ¿sí? Y que sea realmente una decisión elegida y no una decisión impuesta por la sociedad. Y con base en los estudios feministas, en los estudios del pensamiento feminista y los estudios de género, surge la noción de la perspectiva de género, que es justo una herramienta que nos permite analizar y comprender la forma en que las características socioculturales, estas que les decía que asignamos a hombres y a mujeres de manera como naturalizada, ¿sí? A partir de su sexo, se convierte la diferencia sexual en desigualdad social. ¿Sí? Es decir, convierten esta diferencia de nacer con un pene o nacer con una vagina en condiciones desiguales, ¿sí? O privilegiadas, desiguales para unas y privilegiadas para otras, ¿no? Y entonces, la perspectiva de género lo que nos permite es comprender, ¿sí? ¿Por qué se da esta diferencia? ¿Cuándo es que surge históricamente? Y entonces poder pensar en cómo podemos transformarla para que no haya desigualdad hacia ninguna persona. El género no es sinónimo de mujeres, ¿sí? La perspectiva de género no es el estudio de las mujeres, sino de las relaciones entre mujeres y hombres y cómo estas relaciones han generado desigualdad, falta de oportunidades, limitación de derechos y sobre todo, pero no de manera exclusiva, para ellas. Porque sabemos que no de manera exclusiva, porque también lo viven las personas de la diversidad sexual, también los viven las personas de las comunidades indígenas, también lo viven las personas de la que tienen alguna condición de discapacidad, ¿sí? También lo viven muchas veces las jóvenes, a diferencia de las mujeres adultas, ¿no? Entonces, todas esas condiciones de considerar a ciertas poblaciones con menor dignidad o menor posibilidad de desarrollo, surgen también cuando metemos el análisis de perspectiva de género. Esto tiene que ver con el hecho de que las mujeres han sido una población históricamente discriminada, cuya importancia y aportes en todas las esferas de la vida humana se ha omitido, invisibilizado o infravalorado, aunque para algunas estudiosas la perspectiva de género la equiparan con los estudios de la mujer. El género es más amplio que los estudios de la mujer y tiene que ver justo con esas relaciones sociales, culturales y políticas entre las mujeres y los hombres, en las que hay un poder diferenciado, en las que hay un desequilibrio de poder. Entonces, la perspectiva de género nos sirve para identificar, para cuestionar y para valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión que existe todavía para las niñas y las mujeres. Cuando integramos en nuestro trabajo y en nuestra vida la perspectiva de género, podemos tener una mirada mucho más inclusiva que comprenda estas necesidades y derechos tanto de las mujeres como de los hombres y nos ayuda a planear acciones que deben de emprenderse y actuar sobre aquellos factores de género que por ser construcción social, histórica y cultural pueden cambiar. O sea, no están hechos con piedra, no son, a diferencia de los cuerpos biológicos que así nacemos con esos cuerpos, todo lo que tiene que ver con el trato es aprendido socialmente. ¿Sí? Y entonces, al ser aprendido socialmente, podemos reaprenderlo o desaprenderlo y podemos modificarlo y cambiarlo. Tradicionalmente, los abordajes en la investigación han sido considerados como que fueran neutrales. Hay una creencia, en mi opinión equivocada, de decir las investigaciones son siempre objetivas, son siempre neutrales, ¿no? Y la verdad es que no es así. Siempre una investigación tiene el interés, primero que nada, de quien investiga, ¿sí? Y tiene también el interés de la universidad a la que pertenece quien investiga, o del fondo monetario que está detrás, ¿no? Y entonces, estas miradas pues tienen intereses políticos, económicos, culturales, científicos, médicos, un montón de intereses. Entonces, no es verdad que son neutrales. Y justo reconocer que no son neutrales nos invita a hacer un ejercicio explícito para poder contemplar las diferentes necesidades y los efectos diferenciados en la vida de las mujeres y de los hombres. ¿Sí? Por ejemplo, por muchos años, ¿sí? Los estudios médicos, cuando se lanzaba un medicamento, se hacían los pilotajes en varones y no se hacían los pilotajes en mujeres porque las mujeres estaban en etapa de reproductiva y en edad de gestar y no querían tener ningún efecto riesgoso por si se embarazaba la mujer, y entonces se aprobaban medicamentos que no se habían piloteado y que no se habían probado en mujeres. Y resultaba que había efectos adversos en muchos de ellos en los cuerpos de las mujeres, en su salud y en su integridad, ¿no? Y entonces, pero por muchos años, ¿sí? Con esta idea de son neutrales, y los aplicamos y los estudiamos en varones, considerando que el cuerpo biológico del varón es idéntico, tendría que ser igual
que la mujer porque son cuerpos, ¿no? Y no es así. Entonces, creo que es muy importante esta mirada analítica desde una perspectiva de género. Y desde los estudios de género y el pensamiento feminista, nos hemos detenido a valorar la importancia de identificar estas necesidades específicas para justo ver cómo a partir de identificarlas podemos reducir las brechas de desigualdad y de injusticia social en la que han vivido. Una pensadora a la que yo admiro mucho es una abogada feminista que se llama Alda Facio. Ella sostiene que incluir de manera transversal la perspectiva de género requiere de una metodología que parta del reconocimiento histórico de la discriminación y de la desigualdad de género. O sea, dice, hay que reconocer que históricamente ha existido esa discriminación a lo largo de la historia, y ha existido esa desigualdad, y hay que colocar esa noción en cualquier estudio que hagamos para poder tener una mirada crítica y comprensiva. El concepto de género no es abstracto ni universal. Se concreta en cada sociedad de acuerdo a contextos espaciales y temporales. Es decir, no es lo mismo, ¿sí?, en una comunidad wixárika el papel de la mujer que en una comunidad como Guadalajara, ¿sí?, que es urbana, que es, digamos, que tiene ciertas condiciones sociales, políticas y culturales que lo que tuviera una comunidad indígena. No es lo mismo la manera y el papel que tiene la mujer en México al que tiene en la India, al que tiene en África. ¿Sí? Entonces, el concepto de género y el trato que se le da a las mujeres y a los hombres cambia de acuerdo al momento histórico y al contexto y al lugar en donde sucede. Y no es lo mismo una mujer de 1900 que una mujer del 2023, ¿no? Entonces, ahí podemos también ver que el momento histórico social también impacta. Es muy importante distinguir la diferencia entre agregarle a un proceso el componente mujer, o sea, decir, voy a hacer mi investigación y voy a investigar a 50 mujeres y 50 hombres y creer que con eso estamos incorporando la perspectiva de género, a diseñar una estrategia de investigación con una perspectiva de género. O sea, la diferencia es que en la mirada que yo voy a tener necesito poder identificar estos desequilibrios de poder y estos desequilibrios en las relaciones para poder reflejarlos también en mi estudio. En el primer caso, no se cuestiona la naturalización de las desigualdades, ni el acceso a oportunidades, ni a los recursos, ni las posibilidades diferenciadas para el desarrollo de capacidades, lo que muy posiblemente propicia pocos cambios de fondo cuando se utilizan los resultados de esa investigación. O sea, no cambia la estructura porque los resultados no van a mostrar esas desigualdades y no las vamos a atender porque no las estamos mirando. ¿Sí? La perspectiva de género, cuando la incluimos, nos lleva a cuestionar el paradigma de la desigualdad, revisando cómo es que surge la desigualdad, por qué surge y por qué se mantiene. O sea, ¿por qué no hemos logrado acabar con ella? ¿Por qué no hemos logrado garantizar condiciones de igualdad para todas las personas? Analizando las distintas maneras en que la desigualdad se expresa. Se trata entonces de colocar una mirada crítica, por eso decimos que hay que ponernos muchas veces los lentes de la perspectiva de género, que es justo estos lentes que nos permitan afinar la mirada y poder distinguir estas nociones entre las relaciones de poder entre hombres y mujeres frente a cualquier análisis e interpretación de la realidad que hagamos. Y en este sentido es muy importante reflexionar sobre el potencial que tienen los estudios y las investigaciones para modificar las actitudes y las conductas que sostienen y que mantienen la violencia, la pobreza y la desigualdad. En ese sentido, me gusta siempre invitarles a las personas académicas, a los profesores, a las y los profesores y a las y los estudiantes a que sean conscientes de que los hallazgos investigativos, la manera en que ustedes compartan sus hallazgos y los divulguen, aporta sustancialmente a lo que hacemos quienes estamos en el gobierno, ¿sí? Y entonces, el tomar en cuenta lo que ustedes descubren cuando abordan el análisis social y el análisis económico y el análisis científico, ¿sí?, nos ayuda a tener elementos para diseñar políticas públicas que aborden estas desigualdades y que intenten atacarlas y erradicarlas, ¿sí? Digamos que es el papel que tenemos como autoridades, pero el trabajo que ustedes hacen como productores de conocimiento es vital para la generación de información, para alimentar el diseño de políticas públicas y mucho más con perspectiva de género. Alda Facio nos sugiere algunos pasos para facilitar la incorporación de la perspectiva de género en los procesos de abordaje investigativo. Y lo primero que ella nos invita es a tomar conciencia de las desigualdades de género en nuestra experiencia personal. Es decir, primero detenernos a revisar en nuestra trayectoria de vida, ¿sí?, en nuestra formación, en el lugar que ocupamos en la familia, en cómo se nos educó,
si vivimos situaciones o no diferenciadas con relación al género. ¿Sí? Si fuimos hermanas de varones y si se priorizaba o todos podíamos ir igual a la escuela, ya todos nos daban la misma posibilidad de escoger las clases a las que íbamos, todos teníamos los mismos horarios y permisos a la hora de salir o no, todos teníamos la misma posibilidad de trabajar o no, ¿no? Si había una empresa en la familia o si había un negocio familiar, ¿quiénes tenían posibilidad de trabajar en el negocio familiar o no? De empezar primero por una misma y por uno mismo a la hora de hacer la reflexión. A la hora de cachar esas diferencias en nuestra vida personal, nos es mucho más fácil entonces cacharla en las situaciones de las otras personas, ¿no? Si solo lo vemos desde afuera, es muy difícil muchas veces detectar cuestiones mucho más sutiles. Pero si nos ponemos críticas con nuestra propia historia, o críticos con nuestra propia historia, nos podemos dar cuenta y decir, no, pues sí es cierto. En mi casa pudimos estudiar los varones, ¿no? Y las mujeres no pudieron estudiar porque se dio prioridad, no había posibilidad de que todos estudiáramos y entonces, o ellas tenían que encargarse del cuidado y entonces no podían estudiar. O al revés, los varones tuvieron que trabajar y no pudieron continuar con sus estudios porque tenían que ser proveedores, ¿no? Todas esas nociones son cuestiones de género que hay que poder atravesar con nuestra propia vida. Después nos invita a encontrar las manifestaciones de sexismo que puedan existir en los diagnósticos y en las aproximaciones que hacemos a una realidad social, para eliminarlas y transformarlas desde una mirada sensible al género. Estos ejemplos que yo les ponía de la medicina, ¿no? Esas son nociones sexistas. O sea, aplicar análisis o pruebas solo en varones para un medicamento que va a ser utilizado por mujeres y por varones es una medida sexista. Si yo la detecto, pues trato de buscar entonces estudios e informaciones que hagan la valoración con hombres y con mujeres, ¿sí? O intergeneracionales o en distintas poblaciones, ¿sí? Como toda investigación va dirigida a un sujeto de estudio, independientemente de si lo explicitan o no, parten de una concepción de mujer y de una concepción de hombre, que sirve de sustento para su desarrollo. Yo siempre les invito a pensar cuál es la concepción de hombre y cuál es la concepción de mujer que tengo como investigador o como investigadora, antes de realizar y empezar a realizar mi estudio. Les invito siempre que hagan ese ejercicio, porque cuando somos conscientes de cuál es la concepción que tenemos, cambia también la ruta de investigación que planteamos. Por ello, resulta necesario comprender cuál es esta concepción para poder identificar si estas concepciones fomentan o no desigualdades o condiciones de discriminación, de exclusión, de violencia o de discriminación. Otra invitación que nos hace Alda Facio es a colectivizar el análisis. No quedarnos solo en el nicho del grupo de investigadores que producimos el estudio, ¿sí? Sino tratar de acercarnos a escuchar la opinión, las voces y las miradas de otras poblaciones, ¿sí? Si a lo mejor el equipo de investigadores con el que yo estoy trabajando somos puros adultos, ¿sí? De 50 para arriba, acercarnos a investigadores jóvenes, ¿sí? Investigadores e investigadoras jóvenes, para escuchar su mirada también y ver cómo podemos retroalimentar. O al revés, si somos jóvenes, cómo incorporamos la mirada de investigadores adultos mayores, ¿sí? O si estoy haciéndolo en una comunidad, cómo incorporo la opinión de la población indígena. O sea, vamos colectivizando nuestros hallazgos, vamos abriéndolos a la discusión, al diálogo, para escuchar retroalimentación que enriquezca nuestro análisis, ¿sí? Y también buscar en este abordaje que sea crítico y que sea sensible al género y que nos aporte elementos para tener una mejor comprensión de la problemática que estamos estudiando y también para poder incorporar una visión de derechos humanos y de igualdad en el proceso investigativo que tengamos. Bueno, pues esta es de alguna manera la invitación a la que venía a hacerles esta mañana yo. Les agradezco muchísimo la escucha, la paciencia y el que estuvieran aquí presentes. Y bueno, si tienen algún comentario, alguna duda, estoy para escucharles y para poder dialogar con ustedes. Muchas gracias. Yo tengo una, ¿qué sería esencial en un centro para promover demasiado la igualdad? O sea, algo esencial que se tiene que aplicar. En principio, yo creo que vale la pena, ¿sí? Empezar a ver, por ejemplo, cómo son las condiciones de trabajo, ¿sí? Y de apoyos económicos que hay para generar procesos de investigación, ¿no? Sí, tenemos un equipo, tenemos paridad en los equipos de profesorado, ¿sí? Si tenemos paridad también o igualdad, igualdad salarial en la plantilla docente y en el profesorado, ¿no? Si las investigadoras ganan lo mismo que los investigadores en términos, si tienen una misma trayectoria, están ganando lo mismo o no,
o si tienen la misma posibilidad de acceder también a recursos para apoyar sus procesos y sus proyectos de investigación. Lo que me ha tocado a mí en mi experiencia con la academia es que en muchísimos de los casos no son las mismas condiciones. Y generalmente los profesores y los investigadores varones tienen mejores condiciones salariales, tienen más oportunidades, se les invita más a realizar proyectos investigativos, ¿sí? Se les invita más a participar en congresos, en foros, se les da más apoyo económico de recursos, de viáticos, de lo que sucede con las investigadoras. En el campo, por ejemplo, de quienes encabezan las universidades y los centros de estudio, los centros investigativos, la mayoría de los centros de las universidades tienen rectores, tienen directores, más que directoras. Yo felicito a este centro que tenga una directora, me da muchísimo gusto, pero un poco hacer como ese análisis para tratar de ver en condiciones de paridad cómo estamos. Y lo mismo con el estudiantado, ¿no? O sea, con las y los estudiantes, ¿no? Si tenemos, si son, por ejemplo, nos sucede que vemos que en las ciencias duras, ¿sí? Que son consideradas, además yo tengo mucho cuestionamiento con la noción de ciencias duras, porque se cree que las ciencias sociales son ciencias blandas, ¿no? Y que son ciencias femeninas, ¿no? Y que las ciencias matemáticas, física, química y todas las demás son ciencias duras. Si tenemos, digamos, el mismo equilibrio en términos poblacionales de las y los estudiantes, y si estamos haciendo un esfuerzo en aquellos espacios en donde vemos que hay más estudiantes varones o más estudiantes mujeres, si estamos haciendo un esfuerzo por jalar e invitar y promover que haya este equilibrio, ¿no? Lo que hemos visto es que en lo que tiene que ver con las STEM, por ejemplo, ¿sí? Todavía el ámbito poblacional de las niñas, de las jóvenes y las mujeres no lo ven como alcanzable, esas áreas, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos como centros educativos, como centros de investigación y como universidades para jalar y para convocar a que las niñas, las jóvenes y las mujeres vean como atractivo y como interesante y como valioso incorporarse en eso? Y también en lo que tiene que ver con todas estas profesiones que tienen más que ver con el cuidado de los otros, la enfermería, la docencia, el trabajo social, que también, por supuesto, que se enriquecería muchísimo si hubiera más varones que pudieran incorporarse en ellos. Entonces, tener esa mirada. Otra noción también que es importante es, porque a veces pensamos que nuestra manera de enseñar, decimos, yo voy a enseñar, ¿sí? Y voy a promover una clase y diseño y planifico mi clase, y digo, voy a tratar a todos por igual. Y no me doy cuenta en cómo me detengo a ver el historial que está detrás de la vida de cada estudiante, ¿sí? Y la experiencia de vida, de dónde viene, ¿no? Y porque a lo mejor puedo yo traer un referente y la película que traigo a analizar es una película, ¿sí? Gringa, con una visión gringa de una problemática específica. Y tengo un chico o una chica de pueblos originarios que forma parte de mi salón, y pues esa referencia no le hace ningún sentido a su vida y a su experiencia. Y entonces está muy bien que la vea y que la analicemos, pero entonces, ¿cómo hago? Busco otra película que sí tenga que ver con su referencia y la incorporo para que podamos también todas y todos discutir y analizar con esa otra mirada con base a su experiencia de vida. Entonces, si buscamos siempre tener una mirada más fina, ¿sí? De la población con la que estamos trabajando para poder atender y acercarnos, ¿sí? De una manera mucho más incluyente y mucho más respetuosa. Y otra cuestión que también me parece que es muy importante es el generar procesos de investigación participativa cuando estamos sobre todo yendo a comunidades, por ejemplo, ¿no? El poder involucrarles, el no definir nosotros desde esta mirada externa la ruta de todo el proceso, porque pues somos una mirada externa y no conocemos muchas veces ni la realidad, ni las tradiciones, ni la propia visión que tiene la gente que participa del proyecto de investigación. Si lo hacemos desde una metodología participativa, podemos incorporar esa mirada y sin duda tendremos resultados también mucho más completos y mucho más amplios y más incluyentes. Entonces, por ahí iría un poco mi apuesta, ¿no? Y mi invitación a que podamos apostarle a que las mujeres también ocupen cargos de liderazgo en las universidades, en los procesos investigativos, y que generemos pisos parejos para todas las personas. Bueno, yo sí quiero agradecer que hayan venido las dos. Tengo una pregunta con respecto a, bueno, en nuestro caso, y yo siento que en mi trayectoria como investigación nunca sentí una diferencia con respecto a ser hombre o mujer. Sin embargo, creo que ahorita las jóvenes tienen otra conciencia y además no la solicitan, sino exigen, ¿no? Se exigen sus derechos. Entonces, la pregunta sería si se notan las diferencias entre
pues no sé, nuestras generaciones, con respecto a las generaciones de estudiantes de prepa, estudiantes de licenciatura? Esa sería la pregunta. Definitivamente, yo sí lo observo, ¿no? Antes de estar como titular de la Secretaría, he estado en el ámbito académico como profesora universitaria y también como directora de una escuela preescolar primaria y secundaria, y sin duda, ¿no? Empecé hace más de 30 años en el ámbito educativo y noto y observo un cambio muy positivo, ¿sí? Muy positivo. Las jóvenes de hoy, las estudiantes de hoy, pero las jóvenes de hoy están, como diríamos, muchísimo más echadas para adelante que lo que estaban las jóvenes antes, y eso creo que ya es un principio que genera mucho más posibilidades de aprendizaje, de desarrollo y de diversidad en los grupos, ¿no? Y en los procesos formativos y en los procesos investigativos también. Sí creo que esta conciencia de la que hablaba, en términos de a veces darnos cuenta de procesos de discriminación o de desigualdad, muchas veces quizás estuvieron ahí, pero no los reconocíamos o no los identificábamos porque pues era algo muy normal, ¿no? Y ahí creíamos que pues así era la cosa y así nos había tocado vivir, y entonces quizás no teníamos esa misma conciencia de género que tienen las juventudes hoy en día, ¿no? Entonces sí noto esta noción de echarnos para adelante. Todavía sigo percibiendo una cierta actitud del síndrome de la impostora, más en las chicas que en los chicos, ¿sí? Cuando solicitamos, por ejemplo, un puesto o un cargo, ¿no? Y pedimos ciertos criterios, ¿no? Que domine el 100% de inglés, que, ¿no? Yo observo que llegan chicos a solicitar, varones jóvenes a solicitar el cargo y no dominan 100% el inglés, ¿no? Y me llegan más. Y conozco luego que chicas no se acercan porque dicen, no, pues es que yo más o menos hablo inglés, pero no. Entonces me voy a esperar, lo voy a estudiar hasta que lo domine al 100% y aplico, ¿no? Entonces, estar echada para adelante, ¿no? Que hay una autora que se llama Sheryl Sandberg, que ella es fue la CEO de Facebook, y tiene un libro que se llama Echémonos hacia adelante. No comparto toda su visión porque tiene algunas cosas un poco muy americanistas, digamos, muy de la visión gringa, pero esta noción de darte cuenta y de decir cómo si hay un puesto o si hay un cargo, los varones en general dicen, claro que sí voy a poder. Ay, mira, esto no, pero lo voy a aprender en el camino. Y las mujeres todavía decimos, ay, bueno, es que no lo domino al 100, mejor me espero. O no soy tan hábil. Y como que tendemos todavía a ser muy críticas y a no echarnos hacia adelante y a mirar y a sentirnos inseguras, ¿no? Está esta noción del síndrome del impostor que nos engaña y nos boicotea a nosotras mismas todavía. Entonces, es algo que todavía observo, mucho menos que antes, pero todavía lo observo, ¿no? Y en donde sí noto mucha diferencia en las generaciones, y que por un lado lo veo como un avance y por otro lado lo veo con preocupación, tiene que ver con lo que tiene que ver con las relaciones de pareja, con las relaciones de noviazgo entre las y los estudiantes. Las chicas de hoy ponen mucho más claro el alto, ponen mucho más firme el, así no, yo quiero esto y es lo que busco, ¿no? Sin embargo, veo que no hemos trabajado todavía lo suficiente con los varones para que puedan también cuestionar estos patrones de lo que es ser varón, de lo que es ser atractivo, de lo que es ser pareja, ¿no? Y no han logrado todavía transformar estas relaciones a relaciones más equitativas, y entonces o se echan para atrás, ¿no? Y dicen, ay, no, yo mejor con las chicas feministas de hoy mejor ni me meto, ¿no? Y entonces no se vinculan, y yo pienso que además están perdiendo de unas relaciones a todísimo dar, ¿no? Porque me parece que las chavas de hoy traen una visión muy padre de las relaciones, muy suave. Creo que se están perdiendo, pero se echan hacia atrás o buscan mujeres o chicas que estén en este patrón como muy convencional, ¿no? Que les permita sentirse seguros porque es lo que dominan. Entonces yo creo que tenemos un reto importante en trabajar con los varones desde esta visión de género hacia nuevas masculinidades, construcciones de posibilidades también de flexibilización y también de revisión para ellos de qué tipo de relación quieren, ¿no? Para que sean relaciones no violentas, seguras para todos, amorosas, respetuosas, ¿sí? Pero que no los hagan echarse para atrás, ¿no? Porque veo ese extremo o veo el extremo de los otros que dicen, no quieres, pero pues a la fuerza, ¿no? Y que entonces son violentos y que tampoco es lo que queremos. Entonces, eso sí lo veo en las generaciones con las y los estudiantes, y ahí sí creo que tenemos también un papel importante los profesores y las profesoras para entrarle a trabajar y a reflexionar y a generar procesos que no sean solo académicos, sino procesos de formación social
y de relaciones, ¿no? Distintas en los grupos de estudiantes. O sea, se la pasan la mitad del día con nosotros. Pues tenemos un papel muy importante, creo todavía, porque a veces creemos que esas cosas se enseñan en la primaria y en la secundaria y que ya no nos toca a las universidades, y yo creo que tenemos un papel bien importante de trabajo todavía en esa línea. Bueno, pues vamos a dar unos reconocimientos y dar las gracias también por esta nueva perspectiva que tenemos acerca de, estamos trabajando a veces de nuestros laboratorios y el proyecto y que si no llegó el dinero y si consigo el proyecto, pero a veces estamos como en una especie de burbuja y salimos de ahí y pues nos vamos a nuestras casas y realizamos nuestra vida familiar. Pero yo creo que tenemos que voltear y también ver qué está sucediendo y nuestro alrededor y más con la sociedad, ¿no? Y con los estudiantes que comentábamos hace poco que no son los mismos que antes teníamos. Han cambiado y ahora si no les gusta el tema se cambian y ahora si alguien les levanta la voz también protestan y se cambian. Entonces yo creo que ha habido un cambio y también nos tenemos que moldear hacia la nueva sociedad que un futuro, una nueva sociedad que queremos. Y pues muchísimas gracias a las dos. Les vamos a dar unos reconocimientos. Doctora Paola. Gracias. Maestra Ana Carolina y a nuestra maestra Sandra Goretti. Bueno, y muchas gracias al público. También tenemos el CETEC se conforma por personal científico, por estudiantes, pero también tenemos un gran grupo de apoyo, que está jurídico, está la parte administrativa, que también hay varias colegas que están aquí, que nos apoyan en todo el desarrollo administrativo de nuestros proyectos, y también están de educación continua, y de jurídico del OIC también, que nos acompañan. Y ¿quién más? Nos faltan de departamentos. Y también están las personas que nos ayudan en la limpieza de nuestra institución. Y pues muchas gracias a todos.